bonito como este día que está soleado. Estaba yo preparándome para llegar a la oficina y escuché del primer atentado, que hasta ese momento se reportaba como accidente aéreo por la radio. Cuando yo prendí la televisión, yo dije, eso no es cierto. Bueno, el 11 de septiembre yo me encontraba frente a un televisor que había en el área de trabajo, cuando de repente yo vi el impacto de un avión a un edificio. Prácticamente yo pensé que eso era un comercial o algo que estaba pasando en la ciudad. La tranquilidad que se vivía allá abajo, en esos momentos cuando estaba solamente prendida una torre, era normal. Todo el mundo pensaba, es un fuego, va a venir un helicóptero, van a empezar a tirar agua y se va a apagar, tranquilos. Yo dije, está bien, pues yo me voy a mi trabajo. La verdad fue la impresión de incredulidad al principio, no es posible. Después las escenas mismas que vimos en la televisión eran aterradoras realmente. No cabía en nuestra mente que pudiera darse un hecho tan lamentable como ese. Pictures unbelievable. And in just a matter of minutes, Lo primero que pensamos los que estábamos viendo la televisión era, creo que hay una guerra. No es cualquier cosa, es una guerra. Qué casualidad que están chocando contra las Torres Gemelas, ¿no? Incluso se llegó en un momento dado a hablar de que el siguiente ataque sería contra el edificio de Naciones Unidas, porque estaba justo al otro extremo de Manhattan, en el otro lado del Hudson, entonces era muy lógico que pudieran entrar también por ahí. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. I don't know. Hace 10 años yo recorría todos los días, todas las mañanas, para llegar a mi trabajo. Aquí estaba el edificio de Deutsche Bank. Era donde yo trabajaba, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde. Yo trabajaba en el cuarto piso, y desde el cuarto piso es donde estaba la cocina, el restaurante. Se daba el servicio como para 800 personas. De ese lugar nosotros vimos cómo caía papeles, cómo comenzó a caer pedazos de avión. Lo tengo muy claro porque estaba dándole probando el primer café de la mañana y se me cayó, pues, al voltear y ver en la cámara lo que en la pantalla, en la televisión, lo que estaba pasando, pues se me cayó el café y pues fue cuando nos dimos cuenta que pues, no era ni una explosión ni era una avioneta, sino pues ya un acto terrorista, pero era el segundo avión. En el primer impacto no se sintió mucho el impacto, o sea, el edificio no se movió. En el segundo avionazo fue el impacto, ya más grande. Sí. La gente estaba con más miedo porque ya se habían dado cuenta que un avión había entrado. Y entonces ya se presumía que era un ataque, que terrorismo, pero igual la gente seguíamos ahí insistiendo de ver hasta el último momento qué es lo que pasaba, ¿no? O en qué terminaba ese fuego. Pues resulta para mi asombro, despuesito en la torre, la cual fue impactada primero, que fue la de Windows of the World, me acuerdo, sí. Empezamos a ver manteles, ¿sí? Y mandiles de las personas que estaban trabajando. Ya entonces habían roto algunos cristales, tratando de salvar sus vidas. Y empezaban a hacer esto. Y dije, Dios mío, la gente está arriba, no han logrado sacar a la gente. Dije, ¿cómo va a ser? Y en eso me acuerdo que veo la primera persona que se bota de arriba. Porque ya después de que salimos, yo todavía caminé, me alejé más porque se veía que esto iba a caerse, porque
La torre 2 estaba rota completamente, estaba a la mitad cortada. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Lo que hice fue comprar una cámara desechable. Fui a un puestecito de periódicos y justo me acuerdo los $12 que me costó esa cámara, la compré y empecé a tirar fotos. En esta pose, ¿sí? Fue cuando yo empecé a tomar, fueron estas las primeras imágenes que yo tomé. Tristemente, sí, me acomodé, tomo una de las últimas fotos, me acuerdo, hacia arriba, y en esos momentos yo no pude imaginar, o sea, mis ojos no podían concebir lo que estaban viendo. La torre se venía abajo. Yo en ese momento lo único que fue el instinto de correr, salvar mi vida. Como a 20 metros veo una puerta como que se abre. Yo lo que hago, camino a tentavillas porque ya no se veía nada, se estaba cubriendo de humo y de polvo, lo que sea. Llego allá y para mi sorpresa me encuentro, era un basement de uno de los edificios aledaños, y lo que hice fue, entrar. Cuando yo entré, tratando de salvar mi vida, adentro ya había como 40 o 50 personas. Entramos, después de mí entraron como unas 6 o 7 personas, y lo que hicieron, me acuerdo que fue un señor meter como un pedazo de lámina, cerrar la puerta y ya no entraba. Yo me acuerdo y decía, open the door, o sea, más gente quería entrar a salvar su vida ahí, pero no las dejaron entrar. Pero en ese momento los que estábamos ahí era nosotros salvarnos. Se empezó a aclarar, después de que estaba oscuro se empezó como a aclarar, se veía ya como que la luz, ¿sí? Y entonces me acuerdo que dice alguien, estamos vivos, vamos a salir con vida, estamos vivos. Y pues lógico, sí, el instinto de querer salir. Me acuerdo que empezaron a tratar de romper esa ventana, lograron romperla, y en ese momento, o sea, si estaba lleno de humo, cuando rompieron esa ventana se empezó a meter más humo, y eso era una desesperación por salir. Me acuerdo que decía, no, que mujeres primero, encima uno de otro, querer salir de ahí. Me acuerdo que, yo no sé, salía el 15avo, el 20avo de los que estábamos ahí, siguiendo unos a otros, y me acuerdo, no se veía nada, cierre sus ojos y no se veía nada, solamente tentando. Vimos cuando ya no había torre, solamente vimos todo el polvo, el humo, el fuego. Desde el techo de aquí de Tepeyac, como a las 11 de la mañana, tuvimos el primer compañero que vino a Tepeyac con todo lleno de polvo, no lo conocíamos, estaba cubierto de polvo todo de pies a cabeza, y pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Simplemente lo sentamos, le dimos agua, le prestamos ropa para que se metiera a bañar, y él no podía hablar tampoco, ¿no? Yo ya había llamado, ya sabían que estaba yo vivo, por consecuencia ya me estaban esperando en Tepeyac. Ya sabían que yo iba a llegar ahí, porque era el lugar más cercano. Y yo cuando llegué ahí, pues, fue ver a personas que yo conocía. Encontré a los amigos, al hermano Joel. Arnulfo Chino fue el que nos trajo, nos dijo, pues yo tomé unas fotografías, compré esta cámara, iba a trabajar, no pude entrar ya porque la gente me está empujando hacia afuera, y tomé estas fotografías. Típico mexicano, sobrevivir, saqué mi camisa, me la enredé, traté de no respirar tanto humo, y yo creo que eso fue lo que me ayudó. Yo lo que tuve que hacer esa mañana es bajar y explicarles a las personas que estaban haciendo el trámite, que nos entendieran que había una emergencia, que estaba en la ciudad, y que el consulado se tenía que abocar, todos los funcionarios, a atender las llamadas que estaban entrando, como ustedes se imaginarán, desesperada la gente buscando a sus familiares. Para quienes no conocían la geografía del estado, muy preocupante saber cómo podían estar los familiares. Las líneas de teléfono estuvieron congestionadas por un buen número de horas. Los días y meses que siguieron fueron de trabajo muy intenso aquí en el consulado. Creció la demanda de documentos exponencialmente, ya fuera porque los mexicanos querían regresar a México o porque se hicieron conscientes de la necesidad de contar con un documento de identificación. Era un olor
olor a quemado que teníamos, que llegaba hasta los diferentes barrios, al menos eso fue lo que sucedió en Queens, ¿no? Cierra uno los ojos y se acuerda a la perfección exactamente qué estaba haciendo ese día, ese momento, esa hora. En las iglesias se hacían misas y eso era muy triste, porque todos perdieron amigos, a muchos compañeros de trabajo, todos. Aquí es una unión en Nueva York, es una sola familia. Fueron días que no se veía nada, no había tráfico, no era el ruido natural de Nueva York, los claxons, solo cuando ha caído nevadas muy grandes en Nueva York, muy fuertes, que se oye ese silencio sepulcral realmente. A diferencia de otras zonas de la ciudad, yo lo que le puedo decir, y que en lo que era el Battery Park, lo que era el circuito financiero, no había tantos mexicanos. Ellos trabajan en servicios, trabajan mucho en algunas fábricas que están en las afueras de la ciudad. El gobierno de los Estados Unidos, de Nueva York específicamente, decía, no, es imposible, no hay ayuda para los indocumentados porque ellos no podían trabajar ahí sin ningún seguro social. ¿Sabe qué? Era mentira, porque sí podíamos trabajar. Yo en mi caso, sí, al pasar por supuesto por la frontera, compré un seguro social en California. Por ejemplo, tenemos el caso de esposo de la señora Luz María. Ella solamente pudo comprobar que existió su marido porque su esposo le dejó un video a su familia diciendo, aquí trabajo, ahí son las torres, así se ve desde arriba, se ve desde abajo. El patrón no quería reconocer que él estaba ahí. El señor decía que él no iba a decir nada, que no podía darme ningún documento porque se iba a ocasionar problemas. La pieza clave fue un video que mi esposo grabó días antes, más o menos como por el 25, 28 de agosto. Él había filmado un video exactamente de las Torres Gemelas, en donde él habla y nos muestra las torres diciéndonos, miren familia, estas son las Torres Gemelas de Nueva York. En ese momento, fíjate, ironías de la vida, va pasando un avión ahí muy cerquita, se ve en el video. Y dice, miren, para que tengan más o menos idea de qué tan altos están estas torres. Sabemos que en el restaurante del piso 112, Windows of the World, ellos habían tenido un desayuno esa mañana, donde habían contratado por esa mañana, para ese desayuno, a mucha gente que no trabajaba en el restaurante. Y los contrataron de un día para otro. Así que yo creo que los únicos que sabían quiénes fueron a trabajar ahí son los que los contrataron. De manera que la lista oficial de muertos, que son 3,000 y tantos, pues no es la lista verdadera. Por ejemplo, con la ciudad de Nueva York proporcionó unos estuches para toma de muestras de ADN. Nos pedían sangre de la mamá, pero también un cepillo de dientes, algún cabello, muestras, porque usted se imaginará después de que se cayeron las dos torres, pues lo que quedó fueron prácticamente cenizas y partículas de miles y miles de personas. Entonces, solo una de las personas se pudo hacer que coincidiera la muestra de ADN con las cenizas, con los restos encontrados ahí en Ground Zero, el famoso Ground Zero. Pero mucha gente cometió el error, ¿sí?, de que pasaban de este lado y no daban su identidad. Y mucha gente empezó a trabajar en el área del World Trade Center y por eso muchos casos se perdieron. ¿Por qué? Porque al llegar a esos trabajos trabajaban bajo el nombre de Pablo, cuando en realidad él era Juan. Afortunadamente, mi esposo pues siempre trabajó con su nombre legal, Juan Ortega. Si no, imagínate, hubiese sido como un doble problema, ¿no? Diosito está de testigo, buscamos en medio brincándole ahí a los muertos, en la CENEFO, destapando a todo mundo, creyendo que igual y podía encontrarlo. Para emitir un acta de defunción hay que tener la certeza de que esa persona está fallecida o tener un proceso muy largo, muy complicado para poder proveer estos documentos.
De esta lista que hubo de unas 16 personas desaparecidas, se pudieron comprobar con exámenes de ADN 5 decesos preconacionales. A raíz de ahí, de que yo acepto hacer el trámite del acta de defunción, bueno, se me despliegan muchas cosas porque eso quería decir que yo estaba reclamando como una ayuda económica para mis hijos. Y nunca me dijeron un no rotundo, pero tampoco me abrieron las puertas así tan fácilmente, ¿me entiendes? Primero porque, bueno, él era indocumentado. Pues nosotros dedicados desde el septiembre 11 del 2001 hasta el 2004, yo creo que atendimos lo mejor que pudimos a la gente, unos 900 trabajadores latinos que se quedaron sin empleo durante todos esos años, un 67% fueron mexicanos y que nosotros pues les ofrecimos un cheque a cambio de que se comprometieran a estar estudiando inglés, computación. Fui a Asociación Tepeyac y en la Asociación Tepeyac decidí estudiar, en lugar de recibir ayuda monetaria, recibí ayuda para mi estudio. Me comencé a preparar concursos de cocina. Después de que terminé el curso de cocina, comencé a estudiar computación. Y no solamente pues les ofrecimos educación, sino también la ayuda psicológica. Había mucha gente que durante todo ese tiempo batalló mucho para dormir, tenían problemas de estrés, estaban tristes, había muchos problemas psicológicos durante ese tiempo y pudimos también ofrecer el servicio. Septiembre 11, tiempo. Cómo quisiera que el tiempo pasara y el olvido llegara. Cómo quisiera que el tiempo borrara la huella dejada. Cómo quisiera que el tiempo las heridas cerraran. Cómo quisiera que el tiempo las lágrimas calmaran. Cómo quisiera que el tiempo la tristeza quitara. Cómo quisiera que el tiempo la alegría regresara. Cómo quisiera que ese tiempo llegara. El poema lo escribí antes de ir a terapia, porque en ese momento, no sé, sentí la necesidad de escribir algo. Una de las tantas terapias que nos decía la psicóloga era de decir, a ver, ustedes cómo se imaginaron o cómo creen que fue la situación, ¿no? Teníamos varias postales que mi esposo nos había mandado y mi hijo Edgar corrió y sacó esta postal y pone esos aviones. Dentro de todo su inmadurez de niño, él no lo había visto porque realmente no vio cuando pasó esto, pero él se imaginó así y así se lo planteó a la psicóloga. Ha sido demasiado doloroso porque hasta el momento yo cuando subo al tren y el tren se detiene dentro del subterráneo, automáticamente asumo que algo puede estar pasando y me da ansiedad porque pienso en mis hijos, pienso cómo voy a salir de acá y asumo que puede ser un ataque nuevamente. En el momento cuando ocurrió el ataque me acuerdo que sí todo era amabilidad. En los centros de ayuda yo me recuerdo, era impresionante con el hecho de que tú pudieses demostrar que sí trabajabas, te podías llevar carros, bolsas de comida, de ropa, de cupones, de dinero, de aquí, de allá, o sea, te podías beneficiar. Pero ¿qué pasa? Esa ayuda fue simplemente, duró poquito tiempo, duró, qué sé yo, como un año. Sabes que yo empecé a obtener la ayuda en el 2004. Hasta el 2004, mientras todos estos 3 años, había que ir a la corte, poco, mucho que sea. Esto es para el futuro de mis hijos. Por ahí yo creo que 2003 empezamos a atender a las personas inmigrantes sin documentos, latinas, que fueron contratadas por compañías para limpiar la zona del World Trade Center. Algunos fueron voluntarios en el principio, pero la mayoría fueron contratados por compañías que no les dieron el equipo necesario para
protegerse y empezaron a tener problemas respiratorios. Tenemos unos 200 personas que le llamamos el grupo de los enfermos terminales. Yo creo que en el 2008, cuando comenzó la recesión aquí en los Estados Unidos más fuerte, que ya nadie nos ayudó, pues también nosotros los tuvimos que abandonar a su suerte. A mí me dio asma, tengo pruebas médicas de problemas de respiración, mi salud no es la misma, yo misma me he controlado porque no tengo un seguro médico, entonces para no usar los inhaladores, pero sí definitivamente fue todo el polvo tóxico que se nos quedó a muchos de los que trabajamos aquí en Manhattan también. La comunidad mexicana en Nueva York, la característica principal pues es una comunidad que sobre todo emigró del estado de California cuando ellos empiezan a tener problemas con las políticas antiinmigrantes de los 80s, principios de los 90s. Esta comunidad conformada sobre todo de poblanos, de oaxaqueños, de guerrerenses. Estoy hablando que en aquel entonces estimábamos nosotros que eran entre 500 y 700 mil, más o menos. Ahorita por mucho superan ya el millón de habitantes. La comunidad ha crecido, seguimos con la misma dificultad de no tener papeles, no haber conseguido la legalización. En los años anteriores habíamos formado la Coalición Nacional por la Dignidad y Amnistía, desde el 98 hasta el 2001, cuando se terminó, y cuando después de eso no hubo más movilización de inmigrantes por el miedo a inmigración, dado que el septiembre 11 nos trajo el enfoque de que quienes habían hecho esto habían sido inmigrantes, así que todo el trabajo por la legalización se paró. Creo que volvimos a las calles hasta que fueron las grandes manifestaciones del 2005, 2006. Fue una fecha que cambió, por supuesto, la historia de este país y del mundo, y la manera en que Estados Unidos se relaciona con otros países y con sus inmigrantes. En mi sentir, fue lo que nos vino a cambiar también un poco la vida en cuanto al que se iba a dar una reforma migratoria. Tengo 20 años acá, prácticamente esto es mi casa, es mi hogar, es la ciudad de mis hijos, y yo creo que somos mexicanos, pero viene un momento que esta ciudad también nos duele. Casi cumplo 40 años y yo pienso que voy a morir y no voy a ver una reforma migratoria. Yo llevo aproximadamente 19 años pagando taxes, impuestos hasta el último centavo. Y yo lo hago considerando porque yo tengo hijos americanos, nacidos acá. Y porque yo a través de eso yo en algún momento quisiera parar la bandera y decir, ¿saben qué? Si me van a negar a mí esto, algún derecho, lo que sea, para no se la nieguen a mis hijos. Porque mis hijos son nacidos aquí. Y mis hijos se merecen todo. El mismo 11 de septiembre, 4 años más tarde, el Departamento de Policía entregó al Consulado de México una bandera que se había encontrado entre los escombros de las torres, que se expone en el segundo piso, que ahora es nuestra área de espera para documentación, y que queda ahí como testamento de la presencia mexicana durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Me dice mi hijo el grande, mami, no se vaya hasta que encuentre a mi papi. Y créeme que esas palabras para mí fueron muy fuertes, porque cuando yo tuve que regresarme, yo decía, ¿qué les voy a decir? Por eso es que yo le dije ahí al consulado que yo quería como algo simbólico, por lo menos. Les dije, no yo sé que no es mi esposo ni mucho menos, pero algo donde él estuvo para nosotros eso es muy importante. Y ciertamente sí me regalaron una cajita con tierra de lo que era parte de las Torres Gemelas, y fue como se hice una sepultura en donde metí eso, ¿no? Pero es que después de 10 años hace cuenta que pasó ayer y es algo que aparentemente uno ha superado, pero no, es como
como ver el pasado.